Bendiciones, hermano. Mi nombre es Zuleima Espinosa y esto es Píldoras de Fe. Pido a Dios que toda persona que tenga la oportunidad de escuchar este salmo sea directamente ministrada por el Espíritu Santo de Dios. Hoy vamos a analizar, a escudriñar y a ser ministrados bajo el Salmo 58, dice, plegaria pidiendo el castigo de los malos. También podía llamarla, pues serían como unas palabras para y contra los jueces inicuos. ¿Qué nos dice este salmo? Este salmo se titula Al músico principal sobre no destruyas. Entonces aquí no destruyas puede tener dos connotaciones. Una puede referirse a la melodía, a la determinación de David de no destruir a Saúl, ¿sí? O al ruego de David de que Dios no permita que lo destruyan a él. Sí, puede tener esas dos connotaciones. Aquí no destruyas. Y el Mictam de David, pues como hemos señalado, indica algo dorado y que son salmos dorados, ¿sí? Algunos comentaristas dan otro significado alternativo de Mictam, el de grabado. Un comentarista usó ese pensamiento para dirigirse a David escribiendo o rascando estos salmos en las paredes de sus cuevas de refugio. El significado correcto de la raíz de Mictam es grabar o acuñar un metal, ¿sí? Entonces ahí tenemos todo lo que el contexto que nos entrega este salmo. Este salmo es una oración imprecatoria. Mire, la imprecación es cuando usted pone a su enemigo delante de Dios y le dice, Dios, mira lo que me están haciendo, juzgue a esta persona. Pero recuerde, hermano, que usted no puede hacer una oración imprecatoria si usted no está a cuentas con Dios y si usted no es inocente, hermano. Tenemos que tener eso. Si usted va a imprecar, usted tiene que tener esa seguridad de que usted de que el Padre pueda buscar en el libro de las memorias, de que usted no tiene mancha con respecto a lo que usted va a pedir, hermano, para poder estar a cuentas con el Padre. Es una oración imprecatoria motivada por el celo, por la gloria de Dios, ¿sí? Porque una oración imprecatoria, hermano, pide a Dios por la destrucción de sus enemigos. Es una oración pidiendo a Dios que juzgue a los impíos, específicamente a los jueces injustos. El salmista pide al Señor que lo defienda y castigue al impío mientras lleva a cabo la obra de Dios en medio de sus perseguidores. Mire, ahí el salmista le dice, Padre, defiéndeme, Padre, ayúdame, pero Padre también castiga. Pero mientras él está pidiendo ese castigo, está llevando a cabo la obra de Dios, ¿sí? Recuerden que David era un salmista neto. Él cuando estaba en esas cuevas y les llegaran los otros, cuando huyó y todo eso, ahí les llegaban personas y él a esas personas les enseñaba la gloria de Dios, las evangelizaba, ¿sí? Y muchos, me imagino que muchísimos en esas cuevas se convirtieron a Dios. A pesar de que estaba pidiendo esa imprecación por el enemigo, porque cuando le hicieron los chismes, cuando dijeron lo que no era, cuando no sé qué, lo traicionaron, pero él siempre estaba trabajando para la obra de Dios. Esto, hermano, hace la diferencia. Es muy diferente. Usted haga un salmo imprecatorio, Dios mío, y usted esté trabajando para la obra, usted esté en los caminos, usted que esté cumpliendo el estatuto, los mandamientos de Dios, es muy diferente a si usted anda por ahí pidiendo la destrucción de sus enemigos, hermano, y usted anda en más faltas que sus enemigos. Eso es muy diferente, hermano, ¿sí? Este salmo específico es una oración contra los jueces injustos. Estos jueces malvados fueron deliberados
en su perversión de la justicia mientras pretenden defenderla. Este salmo expone el verdadero carácter, como vamos a ver, de los malvados. Son corruptos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los malvados están más allá de la esperanza de corrección, ¿sí? Pero este salmo pide a Dios que les quite el poder y ponga a fin todos sus planes. Esa es la imprecación que David está haciendo, ¿sí? La idea es que Dios, siendo el único juez justo que juzga y juzgará este mundo, ¿sí? Eso se podría decir que Dios, tú eres el juez justo en la tierra. Entonces esa imprecación es la que estamos viendo ahí. Este es un salmo simple en su estructura, simplemente está imprecando. Es un salmo de 11 versículos y en el final tiene una voz de fe en el versículo 11. El resto del salmo es una imprecación. Vamos a ver entonces este primer salmo, esta primera voz, que es la voz de imprecación. Dice: oh congregación, pronunciáis de verdad justicia, juzgad rectamente, hijos de los hombres, ¿sí? Entonces David está dirigiendo este salmo contra los que eran gobernantes o jueces en algún sentido, ¿cierto? Algunos piensan que se refería a líderes alineados con Saúl que juzgaron al fugitivo David condenándolo a muerte por traidor, ¿sí? David desafía a estos gobernantes y la rectitud de sus decisiones. Por eso él impreca, dice: quítales, que no sigan más en eso, porque miren lo que están haciendo, padre, ¿sí? Entonces, imagínense a David como un fugitivo. Tal vez estaría en la cueva de Adulam, ¿sí? Y se entera por un mensajero que una corte reunida de líderes cercanos al rey Saúl se reunieron y lo han condenado judicialmente como un traidor digno de muerte. Entonces David está indignado por la injusticia y proclama este salmo, ¿sí? Entonces, mire, él ya ante la ley de esa época ya le estaban diciendo que era un traidor y ya lo habían condenado, ¿sí? Habiendo Saúl atentado contra la vida de David, David pues se vio obligado a huir de la corte y refugiarse en los desiertos de Judá, ¿sí? Saúl, al haberlo perdido, convocó un concilio donde, para congraciarse con el monarca, juzgaron a David culpable de traición al aspirar al trono de Israel. El hecho de que David se entera de esto fue la causa de este salmo, ¿sí? Luego dice: antes en el corazón maquináis iniquidades. Oh Padre, ¿cuáles son esas iniquidades? ¿Sí? Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. ¿Sí? Violencia de vuestras manos. Se apartaron los impíos desde la matriz. O sea, David diagnostica el problema de los jueces, que eran impíos desde la raíz, desde que nacieron. ¿Por qué? Porque era un pueblo que tenía otros dioses. David entendía, era un pueblo, no, estas personas tenían otros dioses. David entendía esto de toda la humanidad, incluso de él mismo. Y entonces ahí llegamos a una naturaleza, a un pecado original, ¿sí? Que viene desde la raíz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Luego
continúa en el versículo 6 diciendo, oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. ¿Sí? David ora para que Dios se vengue de estos jueces peligrosos. El poder de las serpientes y los leoncillos estaba en sus muelas. David le pide a Dios que les quite su mordedura mortal, o sea, en lo que ellos hablan, Dios mío, ¿sí? Luego dice, la naturaleza del mal requiere una respuesta del Dios de la justicia, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, si no tienen capacidad para el bien, al menos priva a los padres de su capacidad para el mal, ¿sí? Los dientes grandes, que son las muelas, que son más afilados y fuertes que el resto y más usados para romper y rasgar lo que se están a punto de comer, ¿sí? Entonces le dice que les quiebre las muelas, que es la parte fuerte con que se come. Sean disipados como aguas que corren. El agua que corre no vuelve a pasar dos veces el agua por el mismo río. Cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deslíe, como el que nace muerto, no ve al sol. Mire, aquí hay algo grande. El caracol, cuando se le echa sal, se deslíe. Entonces la sal, nosotros somos ¿qué? La sal de la tierra, ¿verdad? Entonces aquí le está diciendo que se deslíe como el caracol, como el que nace muerto, no vean el sol. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, ¿sí? David consideraba lo rápido que un puñado de espinos se queman bajo el fuego de las ollas. David ora para que el juicio de Dios caiga sobre sus enemigos como un destello de fuego, ¿sí? Así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Se alegrará el justo cuando viere la venganza. Mire, David pensaba en la felicidad que llegaría por el juicio de Dios sobre estos gobernantes injustos y opresores, como si el justo caminara victorioso con Dios por el campo de la batalla, ¿sí? Entonces él decía que no, ¿sí? Si bien está en Dios destruir, no puede ser incorrecto que sus siervos se regocijen de lo que Él lo haga, ¿sí? Ellos solo deben tener cuidado de que su emoción no esté acompañada por la gratificación egoísta y que no esté impregnada de piedad, ¿sí? Entonces, él aquí está hablando de estos espinos. Dice, se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. Mire, todos estos versículos que hemos visto del 1 al 10 son una imprecación, es lo que por medio de estas comparaciones es lo que David pide para sus enemigos. Pero en el último versículo, en el versículo 11, hay una voz de fe que dice, entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón. Entonces él tiene esa confianza que hay una recompensa, ¿sí? Para él, porque no es en vano que se haya lavado las manos en inocencia, ¿sí? O sea, él va a sentir ese galardón, ese triunfo para él justo, ¿sí? O sea, David sabía que él en ese momento estaba siendo juzgado por lo que no era injustamente, ¿cierto? Y él dice, ciertamente hay Dios que juzga la tierra, que es él el que lo va a
juzgar. Y como siempre se terminan estos salmos de David, siempre tienen esa fe constante que está ahí, esa certeza de lo que él no veía dentro de la cueva. Él no veía el triunfo, pero él sí confiaba que el Padre le iba a dar el triunfo, y él sí pensaba cómo lo iba a adorar. Y él, toda persona que llegaba a esa cueva, él le evangelizaba y le hablaba de las maravillas del Padre. Bendiciones, hermano. Suscríbase y dele like.